el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo, o lo pueden ir buscando mientras tanto, en Josué capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Y le damos gracias al Señor porque nos permite estar acá reunidos en esta noche de miércoles, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo de las bendiciones y de esta palabra que nos llena de alegría y nos llena de gozo, pero también de fortaleza, porque esta palabra, el solo hecho, la palabra de Dios, de escucharla, dice el Señor, que nos limpia y que nos da vida, gloria al Señor, y eso es lo que necesitamos en medio de todas las circunstancias diarias. Necesitamos que el Señor nos hable, que el Señor nos dé una promesa, que el Señor nos dé una palabra de poder. Gloria al Señor. Estamos, le damos la bienvenida a todos los hermanos, todos los que nos visitan en esta noche. Gloria al Señor. Y como les decía, estamos compartiendo la palabra, ya vamos creo que para un mes, compartiendo la palabra en este lugar del sector de Palomitas. Y pues le damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, porque el Señor cumple sus promesas y porque nosotros tenemos a veces algún pensamiento, pero el Señor tiene pensamientos diferentes y el Señor hace las cosas a su manera. Gloria al Señor. También oramos para que estamos orando al Señor para que personas traigan músicos y podamos acá también alabar al Señor con los instrumentos musicales, pero todo el Señor lo va aparejando, todo el Señor dice que el Señor va añadiendo. Decía que en la época, en la iglesia primitiva iba añadiendo a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a todos los que habían de ser salvos. Entonces nosotros nos disponemos y que todos los que estemos acá tengamos esa disposición de engrandecer el nombre del Señor, de exaltar el nombre del Señor. Y cuando tenemos esa actitud, el Señor hace la obra, empieza a trabajar en nosotros y vemos la mano de Dios, vemos los milagros, vemos cómo el Señor se mueve de una forma sobrenatural. Cuando nos quedamos quietos, tal vez hay momentos de quietud también, de estar esperando al Señor, pero me refiero cuando a veces nos quedamos quietos a ver qué sucede y nos quedamos quietos y no sucede nada. Pero cuando le creemos al Señor y cuando empezamos a dar pasos de fe, empezamos a ver que hay una atmósfera espiritual de bendición que se empieza a mover, y es el Señor abriendo caminos, y es el Señor respaldándonos. ¿Por qué? Porque hay un Hijo de Dios, hay un grupo de hermanos que le creen al Señor, que le estamos creyendo al Señor, y entonces el Señor empieza a hacer su obra, empieza a respaldar su palabra, y es una bendición y es una realidad cuando vemos que la palabra del Señor es poderosa y es eficaz. Vamos a estar leyendo el libro de Josué. Gloria al Señor. Ya lo tenemos acá. Vamos a Josué capítulo 14, versículo 6. Y voy a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche bajo el título Promesas condicionales. Promesas condicionales. Hay promesas de Dios condicionales y hay promesas de Dios incondicionales. Y hay profecías condicionales. O sea, hay cosas que el Señor dice, le voy a dar esto, pero demando esto otro. Leímos tal vez un ejemplo en Romanos 8:28, cuando el Señor dice, que lo compartíamos acá en el devocional, a los que aman a Dios todo obra para bien. Y entonces alguien tal vez lo escucha la última parte, entonces dice, todo obra para bien, pero todo obra para bien no todos, sino a los que aman a Dios, y como dice al final, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito, hay un llamado del Señor, y ese llamado lo sentimos nosotros cuando sabemos que es el Señor que está inquietando nuestros corazones, que está inquietando nuestras vidas, y entonces sentimos que es el Señor quien nos está hablando. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nos volvemos, cuando queremos buscar de la presencia del Señor, nos volvemos sensibles a la voz de Dios.
Y entonces cuando el Señor nos habla, nosotros decimos, pero un momentico, porque el Señor me está diciendo, el Señor me está hablando, el Señor me está llamando, esa palabra es para mí. Gloria al Señor. Y entonces de esa forma nos damos cuenta de cómo el Señor empieza a darnos ese consejo que estamos necesitando. Esa palabra, promesas condicionales, es importante en la vida de nosotros como cristianos. ¿Por qué es importante? Porque a veces hay cosas que le estamos pidiendo al Señor, le estamos pidiendo a Dios y no llegan a nuestra vida, no se cumplen. ¿Qué pasa, Señor? Y oramos al Señor y a veces algunos cristianos dicen, no, el Señor no me cumplió. Lo escucha uno y uno dice, pero ¿qué? No, el Señor o no me escucha, el Señor no sé, o el Señor tiene preferido, le da la respuesta a otros. Hay gente que ya se desespera y dice, es que ya no sé qué sucede, el Señor no me escucha, el Señor alguien, entonces se resiente con el Señor, pero no es que el Señor no lo escuche, ni es que el Señor le dé las respuestas a otros, o a él lo tenga aparte, o tenga preferidos. No, es que hay promesas y la palabra del Señor es condicional. Como lo dije también hace un momento, dice la palabra del Señor, dice que los que amamos a Dios obedecemos su palabra. Los que me aman, si me aman, obedezcan mi palabra, dice el Señor. Entonces, no es que el Señor no nos escuche, sino que debemos nosotros revisar, escudriñar la palabra, revisar las promesas, revisar qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Señor, pero qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, qué el Señor está demandando de nuestras vidas. A veces venimos al templo, venimos al servicio para que el Señor nos hable, y el Señor nos habla, pero en esa promesa o en esa palabra que el Señor nos está hablando, nos está demandando, nos está pidiendo algo. Y entonces tal vez alguien pueda decir, no, pero yo vine es para que el Señor me hable, no para que el Señor me pida cosas. Pero cuando el Señor nos pide, cuando el Señor nos demanda, cuando el Señor nos pide obediencia, es porque Él quiere bendecirnos, es porque Él quiere darnos más en abundancia, es porque Él quiere que estemos nosotros en una condición mejor cada día, tanto en todas las áreas y en la parte espiritual. Como en el domingo que estuvimos acá en el servicio, yo terminé la palabra y despedí el servicio el día domingo. No recuerdo si fue despedí el servicio o terminé con estas palabras, la enseñanza. Yo dije, amado, deseo, leyendo el versículo de la palabra del Señor, amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo les compartía ese día, es que ahí va una promesa de Dios condicionada. ¿Qué es lo que el Señor quiere que estemos nosotros? ¿O cómo estemos nosotros prosperados? ¿Y cómo quiere también que el Señor quiere que tengamos ¿qué? Salud? O sea, que tenemos un Dios que cuida y que quiere lo mejor para nosotros. Pero ahí viene la demanda o la condición del Señor, que tenga salud, así como prospera tu alma. O sea, hablándonos de la parte espiritual, que va ligada la bendición con la condición. O sea que cuando tenemos cuando estamos en la condición de Dios, tenemos la bendición del Señor. Y entonces cuando terminé yo esa palabra, ya terminamos ese día, vino esa palabra para terminar, y así pasó. Y el día de ayer estaba preparando el tema, pero el tema era otro tema. Cuando de pronto me vino esa palabra que les comento, el versículo. Y cuando me llegó esa palabra, o sea, recordé ese momento, o sea, llegó, eso fue algo como en segundos, y cuando recordé la palabra, escuché la palabra condicional. Dije condicional, y entonces escudriñé el versículo que les acabo de mencionar, y entonces me di cuenta que son las condiciones que el Señor tiene para que nosotros, su pueblo, sus hijos, recibamos las promesas de Dios. Y entonces
Y ahí pues, les comparto ya desde el principio porque en ese momento empecé a estudiar y a hacer el bosquejo de este tema. ¿Y por qué? Porque es que a veces o muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque desconocemos cosas, porque a veces nos gusta o nos gusta leer solamente las promesas de bendición y las leemos, y el Salmo 91 es un salmo de bendición, pero son salmos que en medio de sus promesas y en medio de todo lo que el Señor tiene para nosotros, coloca sus condiciones. Y entonces el Señor dice, yo le doy esto, pero tiene que ser obediente a mi palabra. O sea, eso es como cuando decimos, debemos tener fe para la palabra de Dios, para recibir sus promesas, pero esa fe se escribe con obediencia. O sea, debemos tener obediencia a la palabra del Señor. Y cuando obedecemos su palabra, entonces empiezan a abrir las puertas, esas promesas empiezan a llegar a nuestra vida, esas promesas se empiezan así puede el diablo tratar de colocar obstáculos para que esas bendiciones no lleguen, pero ya es una promesa, ya se hace una realidad esa promesa de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos leído, hemos escuchado la promesa, conocemos la condición y estamos cumpliendo esa condición y nos estamos esforzando para que esa condición se haga una realidad en nuestras vidas, y cuando eso sucede, entonces la bendición llega a nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta para no perder bendiciones de parte de Dios. El Señor en Josué capítulo 1, también una promesa, un versículo de promesas, y el Señor dice que lo repite en varias ocasiones ese versículo y dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo te digo que te esfuerces y que seas valiente, y lo menciona en varias ocasiones en el capítulo 1. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que nos esforcemos. ¿Nos esforcemos en qué? En alcanzar las promesas, en obedecer su palabra, y que seamos valientes, porque en ocasiones también a veces el enemigo ataca, y a veces nosotros hay momentos en que debemos hablar, hay momentos en que debemos testificar, hay momentos en que debemos darle la gloria a Dios, y a veces nos sentimos tal vez intimidados, decimos, no, yo bien no digo nada, me quedo callado aquí, paso de agache, no sucedió nada. Y ese momento en que el Señor quería que diéramos testimonio, que habláramos. ¿Por qué? Porque era el momento en que otra persona se iba a fortalecer en la fe. Íbamos a contar algo de lo que el Señor había hecho y ha hecho en nuestras vidas. Y entonces cuando contamos estos testimonios, le damos la gloria al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay otra persona que dice, si él lo pudo, si el Señor lo ayudó, yo quiero conocer de ese Dios, yo quiero conocer de esa persona maravillosa, de ese Dios que lo ayudó, yo también quiero experimentar a ver si es cierto. Y entonces queda esa semilla, queda ese deseo de buscar a Dios. Y me viene a mi mente en alguna ocasión un amigo, con algunos meses, 2-3 meses de convertido, de estar en los caminos del Señor, iniciando este camino hermoso, pero también, como les digo, de esfuerzo y de esforzarnos nosotros, porque el Señor quiere que nosotros nos esforcemos. Si el Señor nos da una promesa, nosotros podemos, ahí está la promesa, algún día llegará, el Señor ya me la dio. No, debemos luchar y debemos esforzarnos para que esa promesa sea una bendición y sea una realidad en nuestras vidas. Y el amigo me dijo, esas palabras que él me dice, me tocaron, me llegaron, y él me dice, yo quiero conocer de ese Dios que usted conoció. Y cuando él me dice eso, yo dije, fue algo, y esto es algo que impacta a otras personas. En ese momento lo vi yo así, que impacta a otras personas, y yo no me he dado cuenta de que está impactando y que está llegando a otras personas sin nosotros haber pronunciado una palabra. Antes, por el contrario, me están buscando para decirme, quiero conocer a ese Dios. Y yo dije, el Señor es poderoso. El Señor, a veces sin nosotros mencionar o hablar una sola palabra, el Señor está haciendo su obra. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor, porque Él quiere bendecirnos, no a un grupo de personas, sino a todos aquellos que quieran acercarse al Señor. Dice la palabra del Señor, Josué 14:6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné,
ceneseo le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, estaban en la tierra, fueron a reconocer la tierra de Canaán. Y dice el 8: y mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. O sea, habían pasado 45 años. Pongamos atención, porque el Señor le da una promesa a Caleb, y resulta que pasan 45 años y Caleb todavía la está esperando, y después va y dice, pero aquí, no sé, está pasando algo. Yo necesito, el Señor nos prometió y nos dijo que nos iba a dar esa tierra. Y dice el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto siguió cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arbat, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué podemos ver acá? Que el Señor le dio esa promesa a Caleb. ¿Y cuando recibió Caleb esa promesa? 45 años después, cuando él dijo: oiga, pero a mí me han dado esa tierra, ¿qué pasó? Cuando Caleb fue y la reclamó y peleó por esa tierra. Dice que en ese momento fue la tierra para ellos y para su heredad, para sus hijos. ¿Qué tuvo que pasar? Que hubo que pelearla. Nosotros las promesas tenemos que pelearlas, tenemos que lucharlas, tenemos que en oración clamarle al Señor, ir a arrebatar esas promesas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque también hay un enemigo que quiere robarse esas bendiciones que el Señor nos da. Lo hemos escuchado, lo hemos leído. Daniel capítulo 10 me habla de esas bendiciones, de esa respuesta que el Señor le dio a Daniel, y tuvo que luchar por esa bendición, 21 días en oración, en ayuno, pero no se dejó robar esa bendición que el enemigo quería robarse. Y así el enemigo también quiere con nosotros robarnos bendiciones, robarnos cosas que el Señor ya nos ha dado, pero nosotros nos quedamos ahí tal vez sentados. Es que el Señor me dijo que ya me la había dado. Sí, ahí está, ya está la promesa. Hay que ir a agarrarla, hay que luchar esa promesa, hay que nosotros ir y pagar un precio por esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Así que es el momento en que nosotros debemos tal vez reflexionar, pensar qué cosas en nuestra vida no sean, o qué le hemos estado pidiendo al Señor que no hemos recibido, y decirle al Señor, preguntarle o pedirle consejo al Señor, o qué nosotros estamos haciendo mal o no estamos cumpliendo. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Ay, es que Señor, si estás demandando algo de mí, muéstrame en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando, en qué me desvíe. ¿Para qué? Para que esas promesas lleguen. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Aquí en Jeremías capítulo 29, versículo 15, dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Y dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, cuando nosotros le buscamos, dice la palabra del Señor, que Él nos oye. Pero mire lo que dice el 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que el Señor dice que no solamente debemos buscarlo, sino ahí dice que debemos buscarlo con nuestro corazón, con todo nuestro corazón. O sea, no tal vez por un interés de decir, Señor, cuando me dé esta respuesta, nos vemos ya, gracias, es lo que está buscando. Y lo digo de esta forma porque eso sucede. Y muchas personas vienen buscando de Dios solamente porque quieren un favor y el momento en que lo reciben ya es lo que están necesitando y se desaparecen de la presencia del Señor, no vuelven a saber, no se vuelve a saber de la persona y se vuelve a saber de esa persona cuando necesita otro favor. Y entonces yo veo que, o sea, ahí sucede algo en el cual ya en esa segunda ocasión muy difícilmente va a recibir esa respuesta de Dios. Tenemos un Dios de misericordia, pero también tenemos un Dios que conoce nuestros pensamientos, que conoce las intenciones de nuestro corazón, lo más profundo de nosotros. Y entonces empieza, si ya realmente la persona viene nuevamente a los pies del Señor y esa persona quiere, tal vez en su condición, dice, me equivoqué la vez anterior, le fallé al Señor, y habla con el Señor, entonces entra en un proceso en el cual el Señor empieza a quitarle todas aquellas cosas, o a nosotros, empieza a quitarnos todas aquellas cosas que no nos sirven, todas aquellas cosas que tal vez cuando llegamos a los caminos del Señor teníamos prioridades, y cuando llegamos a los caminos del Señor teníamos unas prioridades en determinada importancia, y el Señor nos coge y esas prioridades nos las organiza y nos quita lo que no nos sirve y coloca cosas en nosotros que estamos necesitando, y entonces nos damos cuenta de que esas prioridades que teníamos cuando llegamos a los caminos del Señor ya son cosas sin importancia o son prioridades ya al final. Tenemos nuevas prioridades, tenemos cosas más importantes. ¿Por qué? Porque el Señor organizó nuestra vida, porque el Señor colocó en nosotros el sentir de qué era lo verdaderamente importante y valioso para nosotros continuar y para nosotros agradar a nuestro Dios. Así que en Génesis capítulo 4 versículo 6, en el Génesis 3 el Señor habla, o 3:15, el Señor habla de que va a enviar el Mesías, de que va a enviar ya después de la caída del hombre y todo, que va a enviar el Mesías. Esto es una promesa, una profecía incondicional. El Señor ya dijo que le iba a enviar y se opuso, y todo lo que sucedió, tal vez para que el Mesías, el Señor Jesucristo, no viniera o muriera de niño, todo, pero el Señor lo dijo y el Señor lo cumplió, y se cumplió su palabra, porque era una promesa, era una profecía que tenía que cumplirse, porque era ya una orden directa del Señor. Pero vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4 versículo 6, que nos habla de Caín y de Abel. Y Caín y Abel, dice que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, y Caín se desanimó, se puso triste y como que se enojó con su hermano. ¿Y por qué? Si es que el Señor, tal vez Caín decía, si es que el Señor nos dijo que nos iba a bendecir a los dos, ¿y por qué el Señor tiene prioridad por la ofrenda de mi hermano? Y entonces el Señor, yo creo que lo miremos, Génesis capítulo 4 versículo 6, vamos a estarlo mirando para ver qué sucedía y por qué el Señor se agradó y por qué el Señor se desagradó de una ofrenda y se agradó de la otra. Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Y dice el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Caín? Si estás haciendo las cosas correctas, ¿por qué se porta de esa forma?
Como quien dice, o el Señor le está diciendo, si está en esa actitud es porque no está haciendo lo correcto. Y como no está haciendo lo correcto, no está siendo bendecido como es bendecido su hermano. Entonces el Señor les daba la bendición a ambos, siempre y cuando ambos hicieran lo correcto delante del Señor. Y así nos damos cuenta. Yo me pregunto, o le hago una pregunta, o hágase esta pregunta: si Noé, el Señor le dice a Noé que construya el arca, me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Noé no hubiera construido el arca? Si casi la mayoría o todos no quisieron creer, ya están como, están locos construyendo un arca en tierra. ¿Qué hubiera pasado si Noé no la construye? No, Señor, pero no veo que no es lo correcto, el momento, ¿no? Eso es una locura. Pues sencillamente Noé no hubiera recibido la promesa de Dios, la salvación de su familia, de sus hijas, de su esposa, de los yernos. No hubiera recibido esa bendición. Y así en muchas ocasiones, cuando Jonás, el Señor le dice: vaya a Nínive y predique la palabra, diga que si ellos no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida. Pero ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Por qué quería ser desobediente a la voz de Dios? Porque Jonás conocía bien su palabra, y Jonás sabía que si ellos escuchaban la palabra y se arrepentían, el Señor los iba a perdonar. ¿Qué es lo que quería Jonás? Que la ira y que el juicio de Dios cayera sobre Nínive, porque era un pueblo malo, había sido malo, y con el pueblo de Israel había sido malo. Entonces Jonás decía que caiga les caiga el juicio. Yo no quiero hablarles, porque sé que si ellos se arrepienten van a ser perdonados. Entonces ahí vemos que había una promesa de Dios, y había una palabra de juicio, pero también una palabra de perdón si ellos se arrepentían. El Señor les dice, y así es la palabra. O sea, a lo que voy y que quiero hacer énfasis es que todas las condiciones las encontramos en la palabra del Señor. Si el Señor, la oración de Nehemías: Señor, reconocemos, usted nos dijiste que si nos volvíamos a otros dioses, nos iba a dispersar por toda la tierra, pero si nos arrepentíamos, nos iba a volver a unir, a llamar. Tú lo prometiste, Señor, para nosotros. Y le clamaba. ¿Por qué? Porque eran promesas de Dios, y le clamaron y se arrepintieron, y el Señor los volvió a reunir. Entonces está llena de promesas la palabra del Señor. Entonces, si queremos nosotros, para la salvación, el Señor nos habla de la salvación, pero hay una condición para la salvación. ¿Y la condición cuál es? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la condición que pone la palabra del Señor. Y obedecer su palabra, obedecer la palabra, ser obedientes. Entonces son condiciones que el Señor coloca. El que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y eso dice la palabra del Señor, pero tenemos que leer el contexto de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en ocasiones se saca esa palabra del contexto, y entonces dicen: no, ya recibo al Señor Jesucristo, usted ya es salvo, ya, como quien dice, salvo, siempre salvo, ya usted está predestinado para la salvación, y ya lo que ocurre de aquí para adelante, ya eso no califica, no, o sea, tenemos que leer la palabra, contextualizarla y obedecer la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos hablan de bendiciones, pero no nos hablan de la otra parte. Y esa es la doctrina de la prosperidad. Y entonces la gente quería recibir bendiciones, y que hablen y entonces que la gente que el predicador le hable de bendiciones y bendiciones y bendiciones, y no se habla de arrepentimiento, no se habla de estar apartados del pecado, de santificarnos. No, eso no lo habla. Y entonces, ¿qué sucede con el creyente?
cuando ve que esas bendiciones de las cuales les hablaron tanto no llegaron, se siente decepcionado y pelea con el Señor y piensa, y él cree que Dios le falló. Entonces vemos que es un peligro cuando no se comparte la palabra completa, cuando no se predica un evangelio integral, un evangelio completo. Todo esto sucede. En alguna ocasión, una hermana, un día me la encontré y estuvimos hablando y ella me decía, no, es que, no hermano, es que estoy yendo a una iglesia y es una bendición. Y bueno, pues vamos a compartir, me empezó a hablar. Cuando normal, hablando y escuchándola, ella, no, pero espera le cuento, y cuando ella me dijo, no, es que a mí me profetizaron que nos iba de unas bendiciones económicas, pero tremendas, y todo lo que ella me hablaba era bendiciones, y dinero, y ella dijo, no, es que, y todo lo que me han hablado, decía ella, es de dinero, y que vamos a ser bendecidos, y que vamos a tener... Y tal vez ella estaba necesitando de una bendición económica y tal vez se aferró a eso por esa situación. Y entonces cuando ella me dice, no, y es que a mí me dice ella, es que a mí me dijeron que íbamos a tener mucho dinero y el dinero se me iba a salir de los bolsillos y todo eso. Y entonces cuando yo escuché eso, dije, pero mi hermana, pero ¿qué es lo que me está diciendo? No. Y entonces ella me dice, no, y así es, y así va a ser, y lo confieso y declaro que sí, que va a ser. Bueno, a veces, y entonces ya cuando la persona que está como en esa actitud y cree y todo, y realmente pues no es como el Señor quiere trabajar en nosotros, no es la motivación. La motivación de que el dinero, no es la motivación, porque el Señor, para el Señor son más importantes otras cosas, como decía, hay prioridades. Y ya cuando el Señor nos pule, el Señor nos ayuda, el Señor trata con nosotros, nos va moldando en las diferentes áreas, y llega un momento en que vamos teniendo vamos teniendo ese crecimiento espiritual, en el cual lo más importante es el Señor. Entonces el Señor empieza a darnos esa bendición también en todas las áreas económicas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere también que no nos falte nada, que estemos en bendición, y dice la palabra del Señor, dice que ahora hablando de la parte económica, dice que para bendecirnos en la parte económica, hablando de la parte económica, pues es la ofrenda, el diezmo, la siembra, todo. Malaquías 3:10, probadme ahora en esto. Si alguien quiere tener esa prosperidad y esa bendición de parte de Dios, pero dice, no, yo voy a buscar la bendición de parte de Dios, pero por otro lado, sin necesidad de ofrendar, necesidad de nada de eso, entonces no le va a llegar, porque es que son condiciones, son condiciones de la palabra del Señor. Y a veces pues hablo, lo digo, lo comparto, no quiero de pronto decir o acomodar y decir, no, es que está acomodando la palabra de pronto para que 10 me ofrende. No, estos son realidades de la palabra del Señor, son realidades, lo he podido experimentar, lo he vivido, esto nadie, que le digo yo, ya hablando de la parte de darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Esto lo he experimentado. Ya hago aquí un paréntesis para comentar. Y cuando estaba niño, yo les compartí, creo que fue el primer servicio que estuvimos acá, que los domingos me mandaban para una escuela dominical que había cerca de la casa, allá, para que estuviera con otros niños, y ahí pues fue sembrado el Evangelio. Tendría por ahí 7, 8 años, y me llevaban todos los domingos a colorear, a pintar, todo eso, y en alguna ocasión de esas me compartieron de la bendición del Señor, de ofrendarle al Señor, de darle al Señor, y eso me quedó en mi corazón, eso me quedó. Y después que fui creciendo, después que fui creciendo, yo no me congregaba en ninguna parte.
Después mi abuela me llevó en algunas ocasiones, o me llevó por un tiempo a una iglesia cristiana, yo la acompañaba, ya tendría por ahí 10, 11 años, y ahí pues fui afirmado en muchos fundamentos de la palabra del Señor. Pero ¿a qué voy con esto? De que a mí me quedó eso y después mi abuela murió, yo no me seguí congregando, pero algo quedó en mí, y yo, aunque no me congregaba, yo le ofrendaba y le diezmaba al Señor. Iba ya al templo donde mi abuela me llevaba, y yo iba y dejaba mi ofrenda, lo que yo tenía tal vez en ese tiempo, pero yo sentía que era una bendición que estaba recibiendo de parte del Señor. Yo lo sentía. A veces me acuerdo una vez que ya tendría por ahí 17, 18 años, y yo entré al templo. Yo iba a llevar solamente, ahí tenía no sé cómo se llama, de colocar los diezmos, los sobrecitos, unos cajoncitos, unas urnas. Y entonces yo un día llegué, por decir el culto era a las 7 de la noche, llegué a las 6:30, estaban los sugieres, bienvenido, siga. Bueno, entré, y entonces yo pedí el sobre, metí el dinero, lo coloqué ahí, vengo a traer el diezmo, todo, bueno, la ofrenda, no recuerdo, y entonces ellos me miraban como que me miraban, ¿no?, en el sentido de que ¿y dónde se va a sentar? En que siéntese acá en esta silla. Y yo era solamente eso, y yo salía de una vez, pero ese día yo estaba pendiente, entonces yo me arrodillé a orar un momentico, y cuando vi que no estaban por ahí, me paré y me fui. Pero lo que quería contarle era eso, que pues quedó eso sembrado, y lo he podido experimentar a través de todos estos años de la bendición, y de cuando la palabra del Señor dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden. Y veo que ha sido una bendición grande, y es el respaldo y es la bendición de que el Señor bendice esas finanzas. Y esta palabra que yo les digo y les comparto hoy, esta palabra yo se la hemos compartido con mi esposa, con mis hijas. Yo les digo, miren, y les hablo de esta bendición. Yo, hija, miren, si quiere ser bendecida, denle al Señor lo que le pertenece al Señor, déselo, aparte de lo. Y ya me miran y me escuchan y dicen: de verdad, papá, sí, así es. Y yo: así es, hágalo, verá, pues. Y les enseña a uno, porque es una bendición grande, o sea, es una bendición de parte del Señor. Y a veces esos son temas que aún para nosotros, sí, aún para nosotros como cristianos nos es difícil, ¿no? ¿Será que sí? No, creo que no. Eso como que vamos a sacar como el dinero, como que no creo mucho. Pero aquí, como les he compartido desde el principio, esto es con algo que le compartí yo a mi hija. Y le decía: hija, y entonces ella me decía: pero papá, pero tengo que apartar, porque se lo recordé hace poquito, pero tengo que apartarlo. Y como que pero ya es como mucho, no me lo digo, pero como que yo le dije: no, hija, o sea, no me refiero a eso. A lo que voy es que si le va a dar algo al Señor, déselo con gozo y con alegría. Si piensa que, yo le dije, se lo dije así, si piensa que ese dinero usted lo está dando como quien dice, con lástima, como que se me fue eso, le diga: no, de esa forma, si lo piensa de esa forma, no lo dé, mejor no lo dé. Se lo digo porque la palabra del Señor dice que no es con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Gloria al Señor. Y son principios que cuando los entendemos, vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que también vamos a estar mirando Génesis capítulo 12, en el cual el Señor le dice a Abraham, o en Génesis capítulo 12 encontramos cuando el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y yo te haré padre de multitudes. También pasa lo mismo que con el arca. ¿Qué pasa si Abraham no deja la tierra y lo que el Señor le pide? Y dice: no, es que yo me quedo acá mejor y acá me siento bien. ¿Hubiese sido padre de multitudes? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era esa, era la condición que el Señor tenía. El Señor, en el capítulo 26 de Génesis, el Señor le dice a Isaac: no descienda a Egipto, y si te quedas acá, yo te voy a bendecir.
Se da cuenta que vemos, y estos son unos ejemplos. Cuando vemos el Salmo 23, un salmo conocido: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo leemos. Algunos lo saben de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en que ande de valle de sombra de muerte y todo. Pero es que empezamos el salmo y ahí está la condición. Jehová es mi pastor. Y cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Pero si el Señor no es nuestro pastor, pues no aplica para la persona que no lo hace, que de pronto de nombre, pero ¿y qué es que el Señor sea nuestro pastor? Es obedecer su palabra, es amarle, es seguirle, es obedecerle, es odiar el pecado. Cuando el Señor es nuestro pastor, y cuando el Señor es nuestro pastor, entonces empieza a aplicar la promesa de Dios para nuestra vida. Salmo 34:7. Veamos este salmo. ¿Qué nos dice el Salmo 34:7? Y con esto estamos viendo de que, y les recalco, hago énfasis de todas las promesas que el Señor tiene y que son condicionadas. Salmo 34:7 dice la palabra del Señor. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, vamos a parafrasear este versículo al contrario. ¿A quiénes defiende el Señor? ¿A quiénes defiende el ángel de Jehová? A los que le temen. Gloria al Señor. Entonces, y alguien puede preguntar: bueno, pero ¿qué es el temor? Que no sé, como que no entiendo muy bien cuál es el temor de Jehová. Miremos Proverbios 2, del 1 al 5. Dice Proverbios 2, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué hermosa la palabra. Y que hay alguien no puede decir: no, pero espera un momentico, no entiendo cuál es el temor dice que si atesoramos, que así como buscamos el dinero, buscamos al Señor con ese esfuerzo, con ese deseo de tener esa recompensa. Si buscamos al Señor, dice que podemos experimentar. Dice que si escudriñares como a tesoros, entonces entenderemos el temor a Jehová. Ese es el temor al Señor. No es ese temor que a veces un tiempo enseñaron. Cuando hablaban de temor, la gente pensaba que era miedo. No, el temor a Jehová es que la gente le tiene miedo y la gente servía al Señor por miedo y tal vez no, es que yo o voy al templo, o voy a misa, si no voy pierdo el trabajo, me enfermo, algo me sucede, y la gente lo hacía por temor, porque nosotros le servimos al Señor en agradecimiento por lo que ha hecho, por lo que el Señor ha hecho. Ese es el temor al Señor. Ese es el verdadero temor a Jehová, de que nosotros le sirvamos porque Él ha sido bueno, porque Él nos guarda, porque Él nos protege, porque Él se ha revelado a nosotros, porque ha tenido misericordia a nosotros, porque mientras hoy, aquí hablando en este instante, muchas personas están allá en sus casas, están en muchos sitios desesperados, diciendo: ¿qué hago? No tengo esperanza, si no salgo de esta situación me suicido, y eso está pasando, y la gente, con toda esta situación, con toda esta crisis y de la parte de todo lo que está sucediendo y lo que anuncian los noticieros, que viene un periodo difícil en la parte económica, pero nosotros no aplicamos para eso. O sea, nosotros no vivimos por lo que digan las noticias o los noticieros, nosotros vivimos por lo que dice la palabra del Señor y por lo que dice el Señor de nosotros y por lo que dicen las promesas del Señor de nosotros. Gloria al Señor. Así que no debemos angustiarnos y qué dijo el noticiero y qué dijo la economía y que si el dólar se baja y que si el petróleo, no, eso para nosotros no aplica. ¿Por qué? Porque el Señor bendice a su pueblo y al Señor le gusta bendecir a sus hijos en medio de la crisis.
Gloria al Señor. En las crisis más grandes, cuando el Señor ha bendecido más a su pueblo, ¿para qué? Para que el mundo se dé cuenta y diga, ahí está sucediendo algo, ahí pasa algo, no es normal. Si la gente o el cristiano es bendecido, cuando el mundo en general, global, está bendecido, pues vaya y venga, es lo normal. Pero cuando en medio de la crisis el Señor bendice a su pueblo, lo restaura, hacen cosas sobrenaturales como las hacía con el pueblo de Israel, entonces el mundo voltea a mirar y dice, eso no es normal, algo sucede, ese Dios cumple sus promesas, es el Señor quien nos está bendiciendo, que los saca adelante. Gloria al Señor, ese es nuestro Dios. Por eso es que muchas personas, y lo vemos a través de la palabra, de reyes, o un reyes cuando ven que hay un milagro, cuando vemos lo de Daniel, cuando vemos en Daniel el pozo de los leones, todo, dice que el edicto fue cambiado, o sea, las leyes, ahorita se están dictando leyes en contra del evangelio, en contra de cristianos, se están dictando leyes, pero nosotros, a pesar de todas esas leyes que se dictan, el pueblo del Señor sigue adelante, sigue avanzando, no nos detenemos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada puesta en nuestro Dios. Vamos a mirar, vamos a estar mirando, vamos a estar mirando Romanos, y termino con Romanos, con el que empezamos, Romanos 8:28. Y dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Y yo me pregunto, ¿pero qué es amar? Alguien puede preguntar, ¿qué es amar a Dios? Vamos a mirarlo, Efesios capítulo 1, versículo 11. Y termino ya con estas palabras. Efesios 1:11. Para saber qué es amar al Señor. Porque a veces leemos y, el amor de Dios, pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, Romanos 1:11 dice, Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito. Bueno, este versículo es referente al propósito de Dios. O sea, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el que asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el Señor hace todas las cosas para bendecirnos de acuerdo a su voluntad. O sea que si hemos sido llamados es por la voluntad del Señor. Y miremos, ahora sí miremos Juan capítulo 14 versículo 15. Juan 14:15 dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos. ¿Y qué les está diciendo el Señor a la multitud? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el amor al Señor. Guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Así que si decimos que amamos al Señor y no guardamos su palabra, pues estamos mintiendo, le estamos fallando al Señor. Así que le amamos y guardamos su palabra porque le amamos, porque queremos agradarlo, porque queremos dar lo mejor de nosotros, porque el Señor ya lo entregó todo por nosotros. Así que en esta noche quería compartirles, quería darles este mensaje. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante reflexionemos, miremos en qué podemos nosotros mejorar, en qué podemos nosotros agradar de una mayor forma al Señor, y cómo podemos nosotros sacar adelante esos proyectos, esas metas, esos logros que tenemos para este segundo semestre del año. Nosotros debemos programarnos, debemos proyectarnos, debemos que cuando inicie el año o inicie el semestre, nosotros tengamos
una meta y decir, bueno, este año me propongo esto y sé que con la ayuda del Señor lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se pasa el año y al final del año, ay, es cierto que yo quería pedirle algo hasta al Señor este año, pero ya estamos en diciembre, ya tocó para el otro año. Debemos programarnos, debemos ser, ¿por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios deben ser organizados en sus propósitos. Un ejemplo, Nehemías. Nehemías era un hombre de propósitos, era un hombre de fe, pero también era un hombre de acción, era una mezcla de fe y de acción. Él oraba al Señor, pero se estaba moviendo, él oraba al Señor, pero estaba organizando sus otras cosas para cuando llegara la bendición. Entonces Nehemías decía, ya como sabía que la bendición me llegaba, pues ya tengo todo adelantado, ya sé cómo lo voy a hacer. No como nosotros, tal vez alguien puede decir, no, es que yo le estoy orando al Señor a ver qué pasa, y cuando llega la bendición los atropella porque no la están esperando. Tal vez no lo dicen, pero lo piensan. La verdad, yo le estaba orando al Señor, pero la verdad yo no sabía, yo pensé que no iba a resultar nada porque humanamente yo lo veía muy difícil. Y entonces cuando llegó la bendición no sabía, o no sabe la persona qué hacer con la bendición. ¿Por qué? Porque no la estaba esperando, y porque aunque le estaba pidiendo al Señor, no estaba confiando en el Señor, y el Señor le dio esa bendición para enseñarle, pero también por la misericordia de Dios. Bueno, mis hermanos, colóquese sobre sus pies, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias, y también vamos a hacer una oración para que todas esas peticiones, esos anhelos, esos deseos, esas metas que tienen para este segundo semestre del año sean cumplidas conforme a la voluntad del Señor, y que nosotros digamos al Señor, voy a colocarte estas peticiones, estas metas, estos propósitos, y Señor, muéstrame cómo lo debo hacer y qué estoy fallando o qué me pides para poder llevar a cabo esta bendición y estas metas y estos propósitos en este año 2021. Cuando mucha gente dice que este año no se puede, que este año quédense quietos, que este año es un año de crisis, el pueblo de Dios y nosotros avanzamos y le creemos al Señor, y nos damos cuenta de que en medio de la crisis, en medio de todo, el Señor nos saca adelante, el Señor nos saca en bendición. Yo en este tiempo, hace un mes, pues empezamos a predicar la palabra acá, y hace un mes era cuando empezó todo el pico alto de todas las cosas, y era cuando yo menos pensaba de que íbamos a estar acá. Pero pensaba yo, ¿por qué? Porque yo decía, esperemos que pase todo esto, y ya cuando pase, o que baje un poco toda esta situación de lo que está sucediendo, y cuando ya pase, se calme todo, entonces ya busco un lugar y abrimos. Pero yo pensaba eso, y el Señor estaba pensando otra cosa, y hace un mes, yo digo, en medio de toda esta situación, el Señor permitió que abriéramos este lugar para la gloria y la honra del Señor. Padre maravilloso, gracias Dios mío, Señor, te damos en este momento, en esta hora. Mira este pueblo, Dios mío, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, para que sea bendiciendo sus vidas, para que sea bendiciendo su familia, su economía. Bendice la obra de sus manos, Señor. En este momento los bendigo con bendición de lo alto, Señor. Declaro la bendición tuya, declaro tus promesas, Señor. Esa palabra que ha venido hablándole a cada uno de ellos, Señor, porque cuando buscamos y escudriñamos tu palabra, tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas, Señor. La única forma que tú no nos hables es que nosotros no tengamos ningún interés en que nos hables, Señor. Es cuando nosotros, Dios mío, Señor, somos apáticos a leer tu palabra, a buscarte, a arrodillarnos, a hacer el devocional, Señor. Y yo te pido, Señor, que les sigas hablando, y que los sigas ayudando, y que los sigas tocando a cada uno de mis hermanos, pero también a cada una de las familias acá representadas. Aquí en cada uno de nosotros hay una familia representada, Señor. Yo te pido que los guíes, yo te pido que los guardes, yo te pido que los guardes de todo mal, de cualquier cosa mala. Guárdanos, Dios mío, Señor. Tu palabra dice que plaga no tocará nuestra morada, Señor. Y guárdanos de toda plaga, guárdanos de todo virus, Señor. Te lo pedimos en esta hora, y que los proyectos, las metas, todo lo que han estado mis hermanos y mis hermanas han estado pidiendo, Señor, sean una realidad en sus vidas, Señor, para que puedan experimentar
experimentar el poder tuyo, para que puedan experimentar que tú eres un Dios de respuestas, que tú eres un Dios que nosotros le pedimos y tú nos das esa respuesta conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor, pero también conforme a nuestra forma de vivir y a nuestra obediencia. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos, lo creemos, Señor. Creemos que tú lo estás haciendo. Creemos que está hecho en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Vamos a estar orando por las ofrendas, que quiera ofrendar y quiera darle al Señor lo que es el Señor. Aquí estamos y vamos a orarle al Señor para bendecir, para que sean bendecidas sus finanzas. La palabra del Señor dice que Él nunca ha visto un justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Padre maravilloso, te pedimos en esta hora que sea bendiciendo a tu pueblo. Dios mío, Señor, nos disponemos para ofrendar, para diezmar, para darte, Dios mío, Señor, lo que te pertenece, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que bendice, Dios mío, a tu pueblo, a tus hijos, bendice nuestras finanzas, las santifica, las purifica, Señor, porque las finanzas, Dios mío, Señor, de este mundo están contaminadas, pero cuando, Dios mío, Señor, te damos lo tuyo, Señor, tú limpias y santificas nuestro dinero y nuestra finanza. Gracias, mi Señor, te damos en esta hora. Te pido para que mis hermanos puedan cumplir sus obligaciones, pagos de arriendo, servicios, universidades, colegios, todo, Señor Jesús, se abran puertas, lo declaro en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito es nuestro Dios.